En este video avanzamos con la corrección de los ejercicios. Vamos con el ejercicio 54 que nos pide indica en grados y en radianes los ángulos positivos que no tienen cosecante. Para ello recordamos que primero vamos a dibujar una circunferencia trigonométrica, segundo que la cosecante es igual a 1 sobre el seno, es decir, para que no tenga cosecante, el seno va a tener que valer 0. Nosotros ya tenemos hecho en el cuadro anterior cuando de 0 a 360 el seno vale 0, es en 0 y en 180 y en 360, que ya con 0 lo tenemos abarcado. Así que decimos que los ángulos que no tienen cosecante son, por ejemplo, alfa 1 igual a 0 y alfa 2 igual a 180 grados. Pero observemos que si yo a esto le sumo, esto es en 360 grados, en un giro, pero si a esto le sumo 360, va a ser un giro más, 2 giros más, 3 giros más, lo mismo en este, es decir, K por 360 con 360, perdón, con K perteneciente a los enteros, es decir, con la suma de giros que yo quiera, más K por 360. Fíjense una cosa, esto es una familia de ángulos, el ángulo 0, pero más todos aquellos que sean coterminales a él, el 360, el 720, un montón, y el ángulo 180 más todos los que sean conterminales a él. Si este ejercicio hubiera dicho, indica en grados y en radianes, que ahora lo vamos a hacer en radianes, los ángulos positivos menores que 360 que cumplen la condición, era otra cosa porque era 0 y 180, pero así, y 360 si decía menor o igual. Pero así nos está diciendo cualquier ángulo. Bien, vamos a escribir ahora esto directamente en radianes, que es muy sencillo. El ángulo alfa 1 en radianes es 0 más K por 2pi, con K perteneciente a los enteros. Y alfa 2, 180, recordemos que es pi, más K por 2pi, con K perteneciente a los enteros. Esto está escrito en radianes y en grados, minutos y segundos. La familia de ángulos equivalentes al 0. Bien, vamos con el ejercicio 55. Bueno, el ejercicio 55 dice, responde y explica si el seno de alfa es igual a menos seno del alfa, de menos alfa, perdón. Vamos a ver qué implica eso. Vamos a analizar algo que vamos a estar viendo con detalle en la siguiente unidad. Yo tengo un ángulo alfa. Supongamos que alfa es este. Su seno es este. El seno de menos alfa es este ángulo. Este es alfa, este es menos alfa. Observen que el seno vale lo mismo, pero con distintos signos. Es decir, es real esto, que el menos seno de menos alfa, es decir, el opuesto del seno de menos alfa me da el seno de alfa. Vamos a ver si es verdad con el coseno. Con el mismo dibujo, tengo alfa y menos alfa. El coseno de alfa es esto. Y el coseno de menos alfa es esto. Por lo tanto, esto es falso. Y lo que nos quedaría es que el coseno de alfa es igual al coseno de menos alfa. Fíjense que un ángulo y su opuesto, si estuvieran de este lado, por ejemplo, si el ángulo fuera este, el opuesto sería este. Fíjense que el coseno sigue siendo el mismo. Esta medida de acá.
Bien, entonces nos quedaría que un ángulo y su opuesto tienen el mismo coseno. En cambio, un ángulo y su opuesto tienen senos opuestos. Ese sería el punto A del ejercicio que nos pide responde. Decimos que es falso y explicamos por qué con un gráfico y con... vamos a dejar el gráfico que lo borré. Y aparte lo había tachado todo. Este es alfa y este es menos alfa. El coseno de alfa es este y coincide con el coseno de menos alfa. Ahí está. Esto es el coseno de alfa y también es el coseno de menos alfa. Ahí está. Vamos a hacer el punto B, que es un ejercicio de la evaluación. El seno de 330 grados es igual al seno de 30. Bueno, vamos a ver si es verdad. Empecemos graficando. Vamos a ver que hay un montón de formas muy tontas porque yo acá no dije de qué manera quiero que lo hagan. Y de hecho en el examen les aparecía como un verdadero falso, así que lo podían hacer como querían. Bueno, parece que no me está saliendo la circunferencia. Bien, 30 grados. 330 es acá. Bien, observo el seno de 30. De este ángulo 30, este es el seno. Y del ángulo 330, este es el seno. Entonces vamos a poner acá, seno de 30. De hecho es positivo. El seno de 30 es positivo. En cambio el seno de 330, fíjense que es negativo. Ya con eso demuestro que esto no es verdad, es falso. Esa era una forma, y como yo no aclaraba analíticamente, acá sí pongo responde y explica por qué, podrían hacer la cuenta en la calculadora simplemente y les iba a dar uno positivo y uno negativo, igual módulo pero distinto signo. Y como último ejercicio de este video y de esta parte de la unidad, vamos a hacer el ejercicio 56, que nos pide que demostremos la identidad pitagórica, que la estuvimos usando bastante en estos días. Fíjense, la identidad pitagórica es que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 para cualquier alfa. Bueno, vamos a tomar un ángulo cualquiera que lo vamos a llamar alfa. Recordemos que esto que está acá es el seno de alfa. Esto que está acá es el coseno de alfa. Si yo no quiero usar una circunferencia trigonométrica, puedo usar un triángulo cualquiera. Tengo un triángulo rectángulo con un ángulo cualquiera. Y este es el cateto opuesto. Vamos a ponerle nombre, por ejemplo, A, B y C. El seno de alfa es el cateto opuesto, es decir, BC sobre la hipotenusa, que es AB. Todo esto al cuadrado, ¿cierto? Más el coseno cuadrado va a ser el cateto adyacente, que es AC sobre AB al cuadrado. Todo al cuadrado. Resulta que el cuadrado de una fracción es el cuadrado del numerador sobre el cuadrado del denominador. Por lo tanto, me termina quedando esto que está acá. Y como observamos, tenemos, esto no es igual, es lo que queremos demostrar, tenemos el mismo denominador. Por lo tanto, esto va a ser AB cuadrado es igual, perdón, AB AC al cuadrado más BC al cuadrado más AC al cuadrado sobre esto. Y esto que está acá, miren que se me borran las letras mágicamente, fíjense, es esto al cuadrado más esto al cuadrado, que justamente es la hipotenusa al cuadrado. Eso es el teorema de Pitágoras. Vamos a ponerlo acá, por el teorema de Pitágoras. Esto igual a la hipotenusa al cuadrado, que justamente es AB al cuadrado.
sobre AB al cuadrado también. Y bueno, esto se simplifica y queda 1. Y ahí tienen la demostración que estudiarán para próximas evaluaciones de la identidad pitagórica. Con esto terminamos esta parte de la unidad. En los siguientes videos avanzamos con el cuadernillo. Nos vemos.